Inquietação. Inquietação. É só inquietação. É só inquietação. Inquietação. É só inquietação, inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Não ter medo do medo é o tema da intervenção do filósofo Daniel Innerarity. Innerarity é professor e investigador de Filosofia Política na Universidade do País Basco, diretor do Instituto para a Governação Democrática e titular da Cátedra de Inteligência Artificial e Democracia no Instituto Europeu de Florença. Vamos escutá-lo para saber se existem medos específicos na sociedade contemporânea que nos permitem falar de um aumento do medo. Princípio da Inquietação. O podcast para filosofar, porque não sei ainda. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. No sé si decir buenas tardes o buenos días. Bueno, me ha tocado estar a lo largo de mi vida en muchos festivales, por ejemplo en el de Módena, que es quizá el más famoso, y puedo decir que en ninguno he encontrado tanta amabilidad como en este. Sois el Festival de la Amabilidad. Muchísimas gracias a las personas que lo estáis organizando. Y espero que con esta misma amabilidad soportéis mi intervención a estas horas en la que tengo que competir con dos grandes desventajas. La primera, que estoy luchando contra los jugos gástricos que se están suscitando al final de la mañana en cada uno de vosotros. La segunda, que voy a hablar en español, que como todo el mundo sabe es un dialecto malogrado del portugués. Bien, el miedo es una constante humana, es una constante de la propia condición humana, no es propio de una época y desaparecerá en otras, aunque también es muy humana la pretensión de protegernos de él, de los peligros, de los riesgos, y también es incluso muy humana la ilusión de que algún día, con alguna técnica, con algún saber, pudiéramos terminar definitivamente con él. Probablemente la Ilustración tuvo esa pretensión de terminar de una vez por todas con el miedo. Por empezar con algo, una nota de humor para explicar esta idea de que el miedo es constante, o sea, de que el miedo no desaparece ni va a desaparecer. Recuerdo un gag de un grupo humorístico argentino que no sé si será tan conocido en Portugal, Lelutier, porque es un humor muy peculiar argentino, ya cuesta entenderlo en español de España, con lo cual en Portugal supongo que será más difícil de entender, pero fabuloso, muy inteligente, un humor muy inteligente. Y en un gag están parodiando el marketing que hace una universidad norteamericana privada para conseguir alumnos. Y viene a decir más o menos lo siguiente: en esta universidad los alumnos estaban muertos de miedo. Tenían un pánico terrible, no eran capaces de desarrollar una vida normal. Hemos conseguido que esto ya no sea así gracias a una serie de intervenciones de organización. Ahora los alumnos no tienen ningún miedo, lo tienen los profesores, ¿no? Bueno, pues de alguna manera eso es un poco lo que quiero decir. Aquí todas las épocas hemos tenido miedo a algo, a alguien. Ese miedo ha ido cambiando. Lo que nos hace peculiares a los seres humanos es nuestros miedos. Dime qué miedo tienes, a qué tienes miedo y te diré cómo eres, ¿no?
Seguramente la derecha y la izquierda, las ideologías, son maneras de organizarse para combatir un miedo específico que nos define como grupo ideológico, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué, qué miedo hay hoy? ¿Cuál es el tipo de miedo? Es con lo que me quería centrar. ¿Qué miedo hay hoy específicamente? Pues probablemente un miedo difuso que tiene Gilles Lipovetsky, lo decía muy bien esta mañana. Mi intervención va a ser una nota a pie de página de lo que ha dicho él, maravillosamente. Decía, son más bien riesgos, miedos difusos que peligros concretos. De alguna manera, incluso, cabe preguntarnos, ¿tiene algún sentido que haya miedo en una sociedad como la nuestra, que es la sociedad más segura que ha habido nunca en la historia de la humanidad? Jean Delumeau, que escribió una historia cultural del miedo, mostraba con datos muy, muy bien trabajados que en las ciudades europeas, hasta mediados del siglo XIX, era imposible hacer un viaje de una ciudad a otra sin que te asaltaran o salir por la noche. Hoy en día podemos tener la sensación de que, de que hay una inseguridad brutal en nuestras ciudades, pero realmente no es así. Yo trabajo en la ciudad de Florencia y si habéis estado en el Ponte Vecchio hay una caballería que une el Palazzo Pitti, donde estaban los Medici y los altos funcionarios, y la administración Uffizi, ahora el museo, ¿no? Por esa cabalgadía, sin ventanas, iban los funcionarios de los Medicis a trabajar porque no podían ir por la calle por miedo a que los mataran. Bueno, creo que es un ejemplo que yo siempre que paso por allí me acuerdo y digo, hombre, hay magnicidios, sigue habiendo intentos o magnicidios en el mundo actual, pero desde luego no veo este nivel de miedo cuando yo paseo, por ejemplo, por el Oltrarno por las noches. No tengo ningún tipo de miedo, ¿no? a nada de esto, ¿no? De alguna manera, la mejor respuesta que conozco es la respuesta de Niklas Luhmann, un sociólogo alemán, que decía, en el fondo, la seguridad ha de medirse de acuerdo con las expectativas de seguridad. Si tienes unas grandes expectativas de seguridad, te sentirás más inseguro que si tienes unas expectativas reducidas. Y la experiencia de seguridad, perdón, y la expectativa de seguridad aumenta con el nivel de seguridad alcanzado. Cuanto más seguridad hayamos conseguido, mayores son todavía las expectativas de una mayor seguridad. Cuando se puso el metro de Nueva York, se repartían unos panfletos, unos papeles a la gente, en los que se decía, y cito literalmente porque me acuerdo perfectamente, no porque yo estuviera allí cuando el metro de Nueva York, sino porque lo he visto, usted no sabe hasta qué punto las escaleras automáticas pueden ser peligrosas para usted. Así empezaba, ¿no? Podríamos decir, me puedo imaginar cosas más peligrosas que una escalera automática, pero bueno, la advertencia era, esto puede ser gravísimo para usted. ¿Por qué un error médico nos resulta hoy absolutamente insoportable? Comparado probablemente con la tolerancia con la cual se producían los errores médicos en otras épocas. ¿Por qué? Porque la medicina es mejor que en otras épocas. Y por tanto ha aumentado nuestro nivel de expectativa de que los médicos no cometan errores. Y no lo toleramos. De alguna manera, el progreso viene acompañado siempre por una pérdida de memoria. ¿De memoria de qué? De memoria de lo mal que estábamos cuando no había progreso. Aumenta el progreso y se nos olvida rápidamente que veníamos de un sitio horroroso. Podemos poner 1000 ejemplos, ¿no? Uno que se me ocurre, nos estamos quejando últimamente, los gobiernos no hacen más que hablar de estos temas, del envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población como algo que genera muchos problemas de presión en el sistema sanitario, nuevas enfermedades, sobre todo enfermedades de esas tan peculiares de la tercera edad, o como se llame, ya no sé con qué eufemismo se llama eso. Bueno, los problemas del envejecimiento son consecuencias de un éxito de la humanidad
en alargarnos la vida, y la medicina y otras muchas cosas, ¿no? O que ya no hay tantos accidentes laborales, no hay mortalidad infantil apenas, etcétera, ¿no? A que tenemos la impresión de que la violencia de género ha aumentado en los últimos años. Y si reflexionamos un poco, ¿no creéis que probablemente seamos la generación de la historia de la humanidad en la que mejor se trata a las mujeres? Es compatible una cosa con la otra. Y nos queda mucho por avanzar, no digo que... es decir, pero lo que está ocurriendo es que la violencia contra las mujeres es visible, es intolerable. En otras épocas históricas, mm, en otros lugares del mundo, no hay violencia de género. Entre comillas, no hay violencia de género. Porque ni siquiera se ve, se es consciente, se visibiliza, etcétera, ¿no? De alguna manera esto lo podríamos formular por aquello de que tenga una cierta seriedad científica como una ley, ¿no? Cuanto mejor nos va, peor consideración tenemos de aquello gracias a lo cual nos va bien. Cuanto mejor nos va, peor consideración tenemos de aquello gracias a lo cual nos va bien. Ejemplo, nunca ha habido una farmacopea tan avanzada como la actual. Y seguramente nunca ha habido tanta gente antivacunas o tanta idea de que en el fondo nos quieren envenenar. Aquí nos quieren envenenar. O tanto recelo con el tema de la alimentación. Y la alimentación ha alcanzado unos niveles de seguridad impresionante. Nunca ha habido tanta comunicación entre las personas como hoy. Y al mismo tiempo tanta sensación de que la comunicación es la fuente de nuestros engaños y de nuestra soledad. Estas paradojas, yo creo que si no entendemos estas paradojas, no entendemos el mundo en el que vivimos, ¿no? De alguna manera se podría decir, cuanto más cosas negativas desaparecen, más irritante resulta aquello negativo que permanece. Yo creo que esto es una ley que se cumple siempre, ¿no? Cuanto más cosas negativas desaparecen, más irritante nos resulta aquello negativo que todavía permanece. Tocqueville lo decía de otra manera, ¿no? Más o menos decía, cuanto más residual es un fenómeno desagradable, más insoportable nos resulta. Cuanto más residual es un fenómeno desagradable, más insoportable nos resulta. Bueno, entonces, siendo esto así, podríamos preguntarnos, entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿A qué se debe, sobre todo, a qué se debe la especificidad del miedo contemporáneo? Bueno, pues yo tengo alguna respuesta que quería plantear. Fundamentalmente por el aumento de la incertidumbre en el mundo actual, tal y como está configurado. De alguna manera hemos pasado de riesgos visibles, o más bien, perdón, peligros visibles, porque la diferencia peligros-riesgos aquí es nuclear. Hemos pasado de peligros visibles a riesgos invisibles. Hemos pasado de la sociedad de las necesidades insatisfechas, de la pobreza, la muerte, la penuria de diverso tipo, a la sociedad de los riesgos inmanejables. Y es muy distinto como categoría social y antropológica, es muy distinto estar frente a una necesidad no satisfecha que frente a un riesgo que no sabemos cómo manejar. Una carencia visible en un caso a un riesgo difuso en el otro. Creo que produce un malestar que tiene una distinta naturaleza que el anterior. Pondría aquí tres posibles explicaciones. En primer lugar, hace un par de años escribí un pequeño libro que se llamaba La sociedad del desconocimiento, para enfrentarme a la paradoja de que vivimos en una sociedad donde la ciencia y la tecnología se ha desarrollado como ninguna, y al mismo tiempo tenemos la sensación, y no solo la sensación, de que somos más ignorantes que nunca. ¿Cómo es esto compatible? Pues por varias razones. En primer lugar, porque la mayor parte de las cosas que yo sé
las sé de segunda mano, las sé porque alguien me las ha contado, pero yo no tengo una experiencia directa de todo aquello que teóricamente sé. Eso significa que me tengo que fiar de gente, que me tengo que fiar de otros. Estamos todo el día construyendo la confianza. Y además, la confianza no es algo que nos viene impuesta, no es algo que te la dan en un kit al nacer, sino que tú te la construyes. Tú tienes que decidir si te fías de los expertos o de la gente corriente. Y dentro de los expertos, si te fías más de los abogados y los jueces, ¿van a salvar los jueces la democracia en Estados Unidos o la va a salvar la movilización popular? ¿A qué periodista prefieres el periodismo clásico o las redes sociales para informarte, etcétera? Si al final cada uno de nosotros se ve obligado a generar, a construir su propio sistema de confianza y desconfianza. Y esto en una sociedad más clásica, más conservadora, más convencional, no era una tarea. Simplemente había unas autoridades, era cuando los catedráticos teníamos alguna autoridad en todas las materias, no como ahora que competimos con los influencers. Era cuando los curas regulaban el tráfico con Dios, cuando los médicos no competían con Google en el diagnóstico de las enfermedades, cuando los padres, como nos decía antes Gilles, no buscábamos que nuestros hijos nos quisieran, sino sencillamente que nos obedecieran, como debe ser, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, y esta sigue la otra cuestión que me parece que explica bastantes cosas de las que nos pasan es eso que los sociólogos llaman el paso de una identidad convencional a una identidad postconvencional. Una identidad convencional quiere decir que los roles, por ejemplo, de género, o las profesiones, las identidades sociales, políticas, religiosas, etcétera, en sociedades llamadas tradicionales nos venían dadas. Tú nacías y te daban un kit de supervivencia. En ese kit estaba la religión, la profesión, porque ibas a heredar la farmacia del padre, o la huerta, en fin, el club de fútbol, el partido político. Yo nací en Bilbao. En Bilbao, cuando un niño nacía, le bautizaban el mismo día que le daban el carné del Athletic de Bilbao, ¿no? Bueno, y alguna otra cosa, ¿no?, que venía en ese kit, ¿no? Ese kit ha desaparecido completamente. Ese kit te lo tienes que construir tú mismo. ¿Por qué procedimiento? Por un procedimiento de libre decisión. Yo decido a qué partido, de qué equipo de fútbol soy. Yo decido cuál es mi identidad política, que seguramente no coincidirá con la de mis padres. Yo decido qué profesión escojo, que tampoco va a coincidir con la de mis padres. Esta ruptura que celebramos sin duda como, bueno, yo me caso con quien quiera también. O sea, bueno, primero me caso o no me caso. Y si me caso con quien quiera, ¿no? No me viene dado por, en el mundo, en nuestro mundo, en otras partes del mundo, esto no es así. Y no tienen la angustia de a la que me voy a referir, sino otros problemas de naturaleza completamente distinta, ¿no? Es decir, ahora nosotros lo tenemos que resolver todo con una libre decisión. Esto es una ganancia. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera volver a... Hombre, lo de heredar la farmacia del padre no está mal, pero en general el ámbito de libertad que tenían nuestros padres y abuelos, y yo creo que ni siquiera hay que ir a nuestros abuelos, podríamos quedarnos en nuestros padres, era muchísimo más limitado que el nuestro. Ahora bien, eso se paga caro, porque hay que decidir, hay que tomar muchas decisiones. Es decir, nuestra biografía es mucho más decisional que de destino. O sea, está más determinada por las decisiones que adoptemos que por el destino que nos han dado. Y eso es incómodo. Y eso te obliga a muchas cosas, ¿no? Habéis hablado aquí, habéis utilizado una palabra estupenda que hace 50 años no tenía ningún sentido, que es la palabra reinventarse. La palabra reinventarse se la decimos a nuestros padres y ¿cómo? ¿Cómo? ¿Re qué? No tiene ningún sentido reinventarse, porque la profesión, los roles de género, todo esto viene perfectamente, ya está establecido, ¿no? Que hay que inventar, ¿no? Y hoy en día, bueno, cuando te encuentras una
el discurso conservador o directamente extremista, ¿no? De yo quiero ser una mujer, mujer. La mujer, mujer es eso, no me quiero inventar nada, ¿no? O la resistencia contra la nueva masculinidad. Todo el discurso de la nueva masculinidad tiene que ver con que eso de ser masculino a lo mejor es compatible con llorar, ¿no? O con otra, o con contar tu intimidad a otras personas. A lo mejor la masculinidad ya no es la que era la de tu padre. Esto cuesta mucho, hay que aprender muchas cosas, hay que tomar muchas decisiones y generan muchos angustia e incluso rechazo. Y creo que una parte muy importante de las nuevas extremas derechas se apoya en este punto, se apoya en esta angustia y se nutre, parasita en la angustia que muchos varones, que además son mayoritariamente, esta es otra de las cosas asombrosas que han pasado, ¿no? Antes no queríamos que las mujeres votaran porque eran muy conservadoras y ahora yo estaría por impedir que los hombres voten para que gane la izquierda, ¿no? O sea, podríamos hacer eso, ¿no? Bueno, eh, entonces, hay una especie como de debilidad de los factores de estabilización y hay una sobrecarga en la obligación de decir, porque no tenemos derecho a decir, tenemos obligación de decidir, que es un poco diferente. Y algunos lo viven muy mal. Bueno, Marx y Engels decían que el ser humano era bueno, en este caso estaban pensando en el hombre, no en el ser humano, era en su autoproducción, que la emancipación tenía que ver con la consecución de que los hombres estuvieran a su disposición, a su plena disposición, ¿no? Yo leyendo esto siempre recuerdo una idea de Fichte, un filósofo anterior, que hablaba de la época contemporánea como la época de la completa culpabilidad. Es maravillosa esta idea, ¿no? La idea de la completa culpabilidad. Es decir, si tú eres absolutamente libre para elegir tu profesión, tu mujer, tu marido, tu cuerpo, en buena medida, si yo no tengo pelo es porque no he querido, porque podría pagármelo, ¿no? Con lo cual soy culpable de ser calvo, ¿eh? Mi padre no lo era, ¿eh? Esto genera en muchos ansiedad, neurosis e incluso agresividad, ¿no? Eh, de alguna manera, bueno, ya que sí, pasó a... Quisiera hablar de dos consecuencias políticas que tiene esto en sentido amplio, ¿no? Pero me parece que son dos derivadas que le podemos sacar a este conjunto de ideas que he planteado aquí. Una de ellas es tranquilizante y otra es más bien desafiante. La primera, ¿qué pasa entonces con el miedo, uno de los miedos más específicos del momento presente en el que nos encontramos, que sería el miedo a perder la democracia? Algo que seguramente hace 20 o 30 años ni nos planteábamos. Pensábamos que cada vez los índices de democratización del mundo, de asentamiento de la división de poderes, etcétera, todo esto, y hoy nos encontramos con que incluso en la más antigua democracia del mundo hay fenómenos claramente regresivos, ¿no? En este sentido, ¿no? Y bueno, sobre esto quisiera lanzar un mensaje tranquilizante. No lo digo esto como si estuviéramos en una terapia de grupo, ¿no? Y no estoy suministrando lexatín al auditorio, ¿no? Sino porque estoy convencido de que esto es verdad. Y lo que quiero decir es que la misma democracia que produce inseguridad, porque cualquiera puede ganar las elecciones, ¿no? Puede ganar las elecciones incluso Donald Trump, ¿no? O sea que una vez que ha sucedido esto en el mundo, cualquiera puede ganar las elecciones. Y además la democracia es una cosa que podemos tener orgullo de ello, ¿no? Sí, aquí puede llegar a ser presidente de gobierno cualquiera, ¿no? La gente muy reaccionaria esto lo suele formular de otra manera. Aquí puede llegar a ser el presidente de gobierno cualquiera, ¿no? Como si fuera un horror. Bueno, pues esto es lo que tiene tener un sistema abierto. Por cierto, también habría que hablar si tenemos todas las mismas opciones, la misma libertad, el mismo dinero, pero bueno, ese es otro tema del que me ocupa mucho, pero no ahora, ¿no?
Eh, pero hay una percepción que no es muy justa respecto de la realidad de las cosas, que es la percepción de que como vivimos en sistemas políticos muy competitivos, donde hay libertad de crítica y donde nunca se oye al líder de la oposición alabando la tarea del gobierno, ni falta que hace, y los gobernantes se dedican a decir lo mal que lo hace la oposición, y eso es lo normal. Esto nos genera una sensación que también es engañosa, una sensación de que esto es muy inestable, de que esto está a punto de morir y de que hay una agresividad en el ambiente que no la había en otros momentos, ¿no? Bueno, yo tengo escrito por ahí una cosa en un libro, ya voy a aprovechar para hacer propaganda, en un libro que está traducido al portugués recientemente, La libertad democrática, en el que sostengo la tesis de que el odio que hay hoy por ejemplo, en las redes sociales es un sustituto de la violencia. Hay odio porque no hay violencia, pero no me da tiempo a justificarlo aquí. Pero créeme, realmente es lógico que cuando vemos discursos del odio nos inquieten, pero nos podía tranquilizar pensar que si hay discursos del odio, no hay violencia. Bueno, en España hubo un chat de militares retirados que decían que para que el país tuviera futuro había que fusilar a 2 millones de personas. Sí, 2 millones. Con 2 millones les bastaba. No sé si yo estaba ahí, quizá me librara de esto, ¿no? Bueno, no pasó nada, porque ningún juez entendió, no sé si correctamente o no, pero ningún juez entendió que eso era un llamamiento a fusilar a nadie. Eran unos militares, por cierto, retirados, lo cual es tranquilizante, y que con eso no ponían en peligro sus pensiones, ¿no? Cuando se dio el intento de golpe de Estado a principios de los 80 en España, el golpe de Tejero, no fue anunciado por WhatsApp. No existía WhatsApp, pero no fue anunciado. O sea, estos entraban directamente. Es decir, la violencia irrumpe sin necesidad de que haya un discurso previo de odio. Con lo cual no estoy justificando el discurso de odio, sino diciendo que no pensemos que siempre hay una causalidad lógica entre discurso del odio y ejercicio de la violencia, sino muchas veces reemplaza al ejercicio de la violencia, ¿no? El odio. Y hay gente que con eso ya se queda satisfecha. Bueno, pues no es una cosa buena, ¿eh? No me parece nada bien, pero hay cosas peores que los discursos del odio, que son los actos expresos de violencia, ¿no? Bien, yo creo que tendemos a sobreestimar las crisis, a dar demasiada importancia a las crisis y a infraestimar la estabilidad de nuestros sistemas políticos, que creo que resisten bastante bien. Esta es una tesis para la que cuando me volváis a invitar a este festival, a lo mejor se ha desmentido completamente, ¿no? Pero creo que los sistemas políticos que están bien constituidos, resisten bastante bien el paso de malos gobernantes. Y yo con esto casi me conformo, ¿eh? Con que haya un sistema político que no dependa demasiado de que el líder de turno sea muy inteligente, muy buena persona, o al revés, que no tenga que temer demasiado de que sea un malvado o un perverso, ¿no? Por tanto, creo que no es nada crítico que una sociedad esté en crisis. Y creo que esto es la condición normal de nuestras democracias. Es más, esa vulnerabilidad que permite, por ejemplo, a cualquiera llegar al poder, es lo que debería permitir que los buenos llegáramos al poder después de un malo, ¿no? Y a lo único que debemos temer, en términos políticos, es a que se cierre ese paso. Y por tanto hay cosas como la reelección anticonstitucional de un gobernante, la prohibición de la oposición, el silencio a las voces críticas. Eso sí que nos debería preocupar, ¿no? Eso es lo realmente preocupante. Y la segunda cuestión tiene más que ver con una línea de solución que planteo para este problema. No es una solución inmediata, no es una fórmula mágica para arreglar los problemas de la democracia contemporánea, sino una idea que me parece básica y sobre la que tenemos que reflexionar y que tiene mucho que ver con el tema del miedo, ¿no? Que es
reflexionar sobre el miedo de los otros. Tenemos que pensar más como sociedad. En el miedo propio no hay que pensar, porque ya lo tenemos y ya está, ¿no? Pero pensar a qué, por qué, de qué manera, con qué intensidad los otros tienen miedo. Sobre todo aquellos miedos que nos parecen ridículos, extravagantes, dañinos. El escritor alemán Heine, en unos diarios, describe una pequeña historieta que a mí me hace mucha gracia, de una vez que se monta en un barco en el Siena y la barcaza empieza a oscilar y un grupo de señoras empiezan a gritar, y entonces dice, y yo las calmé diciendo, ne craignez pas, mesdames, nous sommes tous sous la protección de la loi. No griten, señoras, que todos estamos bajo la protección de la ley. Claramente hay dos discursos aquí, dos modos de entender la relación con la realidad que no se han entendido bien, ¿no? Bueno, él lo decía Heine irónicamente, por supuesto, ¿no? Pero fijémonos en la historia, en la anécdota, ¿no? O sea, bueno, primero, si alguien conoce el Sena, yo he paseado bastantes veces por allá, no veo que alguien se pueda ahogar porque una barca vuelque, ni siquiera en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, todo es posible, ¿no? No parece muy verosímil el grito de esas señoras, ¿no? Además estamos en el siglo XIX y, por tanto, el grito de las señoras tiene una connotación peyorativa, ¿no? Un poco machista, seguramente, ¿no? Con lo cual, no parece que ese sea un peligro muy dramático, ¿no? Pero la solución es peor. Calmar a una persona asustada por un tipo de peligro con una solución que no tiene nada que ver, ¿no? Si a mí la ley me da igual. Yo lo que quiero es no ahogarme. Es claramente un diálogo de sordos, ¿no? Bueno, pues en nuestra sociedad hay mucho de esto. Y pensemos que muchos de los problemas que vemos de polarización, ahora mismo de crecimiento de las extremas derechas en el mundo, gobiernos autoritarios, etcétera, tienen una explicación de otro tipo, una explicación por su maldad o su estupidez. Perfecto, bien. Pero junto con esto, mi propuesta es, ¿por qué no examinamos, por qué no trabajamos un poco más el miedo de los otros? ¿Por qué no lo analizamos mejor, lo identificamos mejor? Trabajamos un poco para no generarlo torpemente, ¿no? En los momentos de la indignación en España, algunos líderes políticos repitieron una frase que a mí me sacaba de quicio, ¿no? Y a alguno de ellos se lo dije. El miedo va a cambiar de bando. El miedo que tenemos los de abajo a los de arriba va a cambiar de bando y lo vais a tener los de arriba a los de abajo, ¿no? Bueno, pues con el paso del tiempo esto no ha pasado. En todo caso, el miedo se ha difundido de una manera genérica. No es una buena estrategia dar miedo. Políticamente da resultados muy cortoplacistas y tiene efecto rebote que terminamos pagando todos muy caro. También aquel que ha utilizado esa estrategia, ¿no? Yo creo que es más inteligente trabajar por que no haya miedo en la sociedad, que no lo tenga yo, pero que tampoco lo tengan mis adversarios, ¿no? Que seguirán siendo adversarios, ¿no? Pero tienen que ser bien entendidos, tienen que ser comprendidos, no disculpados, no dejados de combatir, seguiremos combatiéndolo, pero no con estas armas. Charles Taylor, el filósofo canadiense, en plena ebullición del conflicto nacional entre Quebec y Canadá, decía una frase que no he olvidado nunca, ¿no? Decía, no podemos hacer que el sueño de unos sea la pesadilla de los otros. Si en una sociedad edificamos los discursos, las instituciones, de tal manera que el sueño de unos, la aspiración a, en este caso, ser independiente o a mantener la unidad de Canadá, sea entendida por el otro como su aniquilación identitaria, ¿no? Si ganan los unionistas, Quebec desaparecerá como nación, ¿no? Si ganan los quebecois, Canadá desaparecerá como Estado compuesto, ¿no? Si ganan las mujeres, los hombres desapareceremos. Si gana la inteligencia artificial, perderemos nuestro trabajo. Si gana la técnica, lo humano no desaparecerá. Bueno, si planteamos las cosas
dicotómicamente de esta manera, hemos partido mal y seguramente no evitaremos el miedo, el que nos gusta porque provocamos a los otros y el que termina rebotándonos a nosotros. Pues, obrigado pela vostra amable atenção. Este episódio do Princípio da Inquietação foi gravado no Espanto Festival Internacional de Filosofia e editado pela Uncommon Waves. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria de José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo A Naifa. A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia do Espanto. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o Princípio da Inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias ou na sua plataforma de podcast. Voltamos na próxima semana.